Hola, ¿cómo están? Estoy aquí para compartir con ustedes algunas ideas importantes en relación con el sistema de indicadores del Vicerrectorado de Vinculación. Como ustedes conocen, este es un instrumento que lo hemos venido trabajando desde el 2016 y nos permite tener información precisa y ordenada respecto de los resultados que van logrando las carreras en las áreas de intervención de la vinculación. Por eso es muy importante que nosotros le dediquemos un poco de tiempo a hacer ese registro de una manera fiable, de una manera precisa, de tal suerte que con esos datos podamos seguir tomando decisiones en beneficio de la universidad, de las carreras y sobre todo de la vinculación universitaria. Gracias por atender este video, espero no defraudarlos. Muchos se preguntan qué son los indicadores. Hay un viejo aforismo que dice que en el entorno organizacional aquello que no se puede medir, no se puede acompañar y no se puede dirigir de una manera adecuada. Por eso, en el 2016, estructuramos un sistema de indicadores que nos permitiera tener una información precisa respecto de los avances y logros que se iban alcanzando en cada una de las carreras en las áreas de intervención de la vinculación, como son los proyectos, las acciones de vinculación, la movilidad, la educación continua, el seguimiento a graduados, las prácticas preprofesionales, laborales y comunitarias, en fin, todo aquello que tiene que ver con la vinculación universitaria y la gestión que realizan la docencia y los estudiantes desde sus respectivas carreras y facultades. El indicador nos va a permitir siempre tomar una decisión favorable en relación con los procesos que estamos siguiendo. Puede decirnos, por ejemplo, un indicador que determinadas acciones no han repuntado o no han mejorado esos indicadores porque probablemente lo que estamos haciendo no es lo más adecuado. Tal es el caso, por ejemplo, del indicador de movilidad, que es nuestro indicador más bajo. Y la decisión que hemos tomado a partir de los indicadores reflejados hasta el 2021 es precisamente de desarrollar una serie de acciones complementarias que nos permitan mejorar ese indicador. ¿Pero qué es un indicador? ¿Qué debe medirse? ¿Qué aspectos son los que tenemos nosotros que ir registrando año a año para poder completar una data importante que permita la toma de decisiones? Frecuentemente nos preguntamos respecto de la definición de lo que es el indicador. Y a ello podemos responder lo siguiente. Un indicador de gestión es aquel dato que refleja cuáles fueron los resultados que se han obtenido durante un determinado periodo en el aspecto que es acompañado o que es dirigido o que incluso es evaluado. Los indicadores de gestión son aquellos que reflejan cuáles fueron los resultados que hemos obtenido durante un periodo, sea este un año. En el formulario que nosotros les hacemos llegar a las carreras, se deben consignar los datos de cada una de las áreas de intervención que corresponden a lo realizado o ejecutado durante el periodo que se está evaluando. Bien, revisemos ahora el formulario de los indicadores de gestión que conforman el sistema de indicadores de la vinculación universitaria. Este sistema de indicadores de vinculación está funcionando en el Vicerrectorado desde el año 2016, cuando se inició la gestión del Vicerrectorado de Vinculación, de manera que estamos generando una data importante respecto de cada una de las áreas de intervención. La idea es que los indicadores sienten las bases para tomar decisiones. Por ejemplo, en el área de movilidad, los indicadores de los últimos años nos muestran que los resultados no han sido todo lo favorable que nosotros esperábamos que fuesen.
En ese sentido, hemos programado una serie de actividades y de acciones que nos van a permitir en conjunto a la universidad mejorar esos datos y por lo tanto incrementar los movimientos de salida y de entrada tanto de estudiantes como de docentes. El sistema de indicadores con el que contamos actualmente nos permite además determinar cuáles son las fortalezas, las debilidades y sobre todo nos da un dato concreto respecto de cuáles son las oportunidades que podemos desarrollar en los próximos años y asimismo de qué manera vamos a poder enfrentar las dificultades que se han presentado en cualquiera de nuestras áreas de intervención. Por eso es muy importante que los datos que ustedes registren en el formulario sean veraces y fiables. Solamente esta exactitud de los datos nos va a permitir tomar decisiones que lleven a una mejora sustancial de cada uno de los objetivos que nos hemos planteado dentro de la vinculación universitaria. Si los indicadores no son lo suficientemente exactos o ajustados a la verdadera realidad de cada una de las carreras, aquellas decisiones que podamos tomar de pronto no serán las más adecuadas. Veamos ahora cada una de las áreas de intervención. La primera es, sin duda, los proyectos y acciones de vinculación. En este formulario, lo que estamos indicando, por un lado, son los indicadores que se encuentran en la barra lateral izquierda y, por otro lado, los datos que vamos a ir completando durante el periodo desde el 2021 hasta el 2026. ¿Cuáles son nuestros indicadores? El primero es el número de acciones de vinculación ejecutadas por año, es decir, cada carrera llenará la línea base 2021, es decir, cuántas acciones de vinculación se ejecutaron en el año 2021. Luego va a proyectar una meta al 2026. Supongamos que la línea base nos dice que en el 2021 la carrera de educación hizo 3 acciones de vinculación. Eso significa que tiene 3 acciones durante el año 2021 y que su meta al 2026 va a expresar que va a tener esas mismas 3 acciones por año, por lo tanto multiplicará 3 por 5 años, que significa 15 acciones serán sus metas. 3 para el 2022, 3 para el 2023, 3 para el 2024, asimismo 3 para el 2025 y 3 para el 2026. Pero si quisiera incrementar sus indicadores, es decir, ya no quiere tener solamente 3 acciones por año, sino que va a poner 2 acciones por semestre, entonces tendría 4 por 5, que es igual a 20. Su meta sería, en este caso, de 20 acciones de vinculación al 2026. Cuando hablamos del porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto de vinculación, nos referimos a un porcentaje que ustedes van a tener que medir en una reunión de trabajo con el director del proyecto para ponerse de acuerdo cuál es el porcentaje de actividades que se van a cumplir. Normalmente ese porcentaje de actividades va a estar en función de lo que ya se hizo en el periodo anterior. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las actividades del proyecto, por ejemplo, familia y comunidades saludables? Se completaron en un 80%, en un 90%, en un 95% las acciones del proyecto de vinculación. Y en función de eso vamos a ir declarando la meta del 2021, la línea de base del 2021 y proyectaremos la meta hacia el 2026. Cuando ustedes entreguen el formulario, la progresión de la meta aparece en blanco. Lo único que ustedes deben entregar completado es la línea de base del 2021 y la proyección de la meta al 2026. De manera que cuando avancemos en cada uno de los años, es decir, terminamos el 2022 y en marzo y abril del 2023 nosotros estaremos elaborando
nuestros datos para llenar este formulario. Cuando nosotros pidamos el formulario de los indicadores del 2022, ustedes van a consignar los datos de las acciones de vinculación ejecutadas en el 2022, el porcentaje de cumplimiento que tuvo el proyecto de vinculación, el número de beneficiarios directos que fueron partícipes o que asistieron a las acciones de vinculación en ese año, el número de beneficiarios directos en los proyectos de vinculación ejecutados en el año 2022, el porcentaje de satisfacción de los docentes y estudiantes que participaron en las acciones y proyectos de vinculación en el año 2022, el porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los proyectos y acciones de vinculación ejecutadas por año. Y finalmente el porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos de vinculación. Es decir, cuánto de lo que se asignó de recursos para el proyecto fueron ejecutados. El 80%, el 90%, en fin, el dato debe coordinarse con la funcionaria que tiene a cargo la ejecución presupuestaria, verificar la ejecución presupuestaria en el Vicerrectorado de Vinculación. Como se ha dicho, la línea de base es el valor que un indicador fija como un punto de partida. En este caso, vamos a tomar como línea de base las actividades, acciones o cualquier tipo de registro que nosotros hayamos marcado como producto de la gestión del 2021. Con frecuencia se preguntan qué es la línea de base. La línea de base es un dato que refleja la situación actual desde la que se parte para el desarrollo de actividades dentro de un marco específico de una de las áreas de intervención de la vinculación. En nuestro sistema de indicadores, la línea de base consignará entonces todos los datos correspondientes al último ejercicio anual, es decir, cuántas acciones de vinculación se desarrollaron en el periodo 2021, cuál fue el porcentaje de satisfacción de los beneficiarios del proyecto de vinculación en el año 2021, cuántos eventos de educación continua se programaron desde una carrera en el 2021 y luego lo que vamos a hacer es una proyección para llegar a la meta. En este gráfico del indicador Atención a Graduados, una carrera plantea, por ejemplo, que en su indicador número 1, número de eventos programados para atención a graduados por año, en su línea de base del 2021 registró 2 eventos, pero proyecta como meta para el 2026 20 eventos, lo que significa que esta meta va a ir incrementándose progresivamente durante los años 2022, 2023, 24, 25 y 26 hasta llegar a el número de eventos programados al 2026 que serían 20. Lo mismo ocurre con el indicador número 2, número de graduados registrados en la base de datos de graduados por año. Dice la carrera que al momento tiene registrados 550 graduados en su base de datos y se proyecta para el 2026 que deberá tener ingresados en la base de datos el total de graduados hasta el 2025. En el tercer indicador, el número de graduados que asisten a los eventos programados registra que en el 2021 tuvo 65 graduados asistentes en cada uno de los eventos. Su meta al 2026 es incrementar a 150 como mínimo los asistentes a los eventos de graduados que desarrolla la carrera. En cuanto al número de graduados registrados en la app de graduados, la línea de base al momento marca 0 porque es un proyecto que se está implementando, pero prevé que hasta el 2026 deberá tener registrados en esa app por lo menos 1.500 graduados. En cuanto al porcentaje de empleabilidad que corresponde al indicador 5, actualmente en la base de datos registra que su porcentaje de empleabilidad corresponde al 65% y espera incrementar
a un 85%, lo que en su meta progresiva va a ir incrementándose año a año. Y finalmente, en el indicador 6 de porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de atención a graduados, actualmente sus encuestas reflejan que tiene un 78% de satisfacción de los beneficiarios y prevé cerrar al 2026 con un 90% de aceptación satisfactoria para sus eventos. La meta es ese dato en el cual nosotros vamos a describir lo que queremos lograr a mediano y a largo plazo en cada una de las áreas de intervención desde cada una de las carreras. Este dato va a reflejar el esfuerzo que vamos a poner en cada uno de estos espacios para poder alcanzar mejoras en los resultados que tuvimos hasta el 2021. Las metas son amplias y se reflejan a partir del dato, pero no nos dicen qué es lo que vamos a hacer para lograrlas. Esta manera de reflejar aquello que vamos a ejecutar estará consignado en otros documentos con los que contamos, que son, en su caso, las planificaciones que se registran en el CIU. La planificación, por ejemplo, de la práctica preprofesional, la planificación de las acciones que se van a desarrollar como acciones de vinculación, las actividades que están previstas en el plan de ejecución anual de cada uno de los proyectos y que están relacionados además con la ejecución presupuestaria, de tal modo que esa ejecución presupuestaria de los proyectos nos da cuenta también de cómo ha ido la ejecución del proyecto. ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? ¿Se cumplieron o no las expectativas planteadas en ese documento de planificación que introducimos a comienzos de cada año o de cada semestre, según sea el caso? Muchas gracias por seguir con atención este material que hemos preparado para ustedes. Ojalá que la información que proporcionamos sea útil y que todos encontremos beneficios en las tareas que realizamos cotidianamente.